En esta ocasión vamos a describir la configuración externa de los pulmones. Bien, los pulmones se localizan en el tórax. Cuando describimos su configuración externa, decimos que cuentan con un vértice y que cuentan con una base. En esta imagen vemos el vértice en esta parte superior y la base en la parte inferior. Describimos que el pulmón tiene caras. Todo esto corresponde a la cara costal. La otra cara es la cara diafragmática que se localiza asociada a la convexidad del diafragma. Y en la parte media tenemos las caras mediasténicas que forman las paredes laterales de la estructura que se le llama mediastino. Además describimos que el pulmón cuenta con un borde anterior, que en este caso sería este de acá, un borde posterior, que miren que es más recto y tiene un borde más romo, y tenemos un borde inferior, que se corresponde con todo este borde que separa la cara mediastínica y la cara costal que está acá afuera, con de la cara diafragmática. Todo esto corresponde al borde inferior. Además mencionamos que tenemos el ilio del pulmón. El ilio sería la abertura. En esa abertura entra la raíz del pulmón. La raíz del pulmón está formada por la, las venas pulmonares, que tienen una disposición más anterior, por las arterias pulmonares, tienen una disposición más superior, sobre todo en el pulmón izquierdo, y la estructura más posterior sería el bronquio. Cuando llegamos a la raíz, cuando se hace la disección y se separan los pulmones, la primera estructura que ustedes van a ver van a ser las venas pulmonares, luego las arterias y por último tendrán el bronquio principal del respectivo pulmón. Otra característica de los pulmones es la presencia de cisuras. Hay una cisura horizontal y una cisura oblicua. Esas son características del pulmón derecho. El pulmón derecho es el único que tiene una cisura horizontal y una cisura oblicua. En cambio, en el pulmón izquierdo solamente tendremos una cisura oblicua. En el pulmón derecho, al tener tres cisuras, podemos separar o se separa anatómicamente en tres lóbulos. Entonces, en el pulmón derecho tendremos un lóbulo superior, tendremos un lóbulo medio y tendremos un lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo tendremos solamente un lóbulo superior y un lóbulo inferior. El pulmón en el vivo tiene una consistencia blanda, pero cuando muere, esta consistencia elástica y blanda se vuelve más dura y va adoptando los accidentes de las impresiones de las estructuras que están adyacentes a ella. Vamos a ver esta vista de la cara mediastínica del pulmón y vamos a describir todas las impresiones que va a tener. Aprovechando esta imagen, también vamos a revisar las estructuras que se encuentran en la raíz del pulmón. Vamos a empezar con las impresiones. En las impresiones tenemos, bueno, primero el ápice del pulmón, tenemos la descripción del lóbulo superior del pulmón, pero entonces con respecto a las impresiones, aquí ya tenemos en el lóbulo izquierdo, perdón, en el pulmón izquierdo, tenemos una impresión para el área traqueal, tenemos una impresión para la arteria subclavia izquierda y para la vena brachiocefálica izquierda. Además vamos a tener un surco de la primera costilla. Vemos esta estructura enorme que se ve aquí. Este surco corresponde al callado de la aorta y a la aorta torácica que va descendiendo. Tenemos impresiones para las costillas en estos bordes posteriores. Tenemos acá una enorme depresión que se llamará
la impresión cardíaca del pulmón izquierdo. Tenemos, bueno, esta es la superficie mediastínica, este es el borde anterior. Tenemos además un surco para el esófago en esta parte posterior. Y bueno, importante, esta parte del lóbulo superior que llega hasta la parte inferior se le llama língula del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Entonces, con respecto a la estructura de la raíz del pulmón, habíamos mencionado previamente que anterior a posterior tenemos, entonces en la raíz del pulmón izquierdo tenemos la estructura más anterior, las venas pulmonares, que llevan toda esta sangre oxigenada a los atrios, hacia el atrio izquierdo. Tenemos más superior a la arteria pulmonar que viene del tronco pulmonar del ventrículo derecho. Tenemos la estructura más posterior, el bronquio principal izquierdo. Noten que cae una manga. Esta estructura que va descendiendo se le llama ligamento pulmonar. Esto corresponde a pliegues de pleura, esa pleura parietal y visceral que se va continuando, que desciende en esta parte del ilio pulmonar y se extiende inferiormente. Aclaramos nuevamente que el ilio es la abertura y la raíz del pulmón serían las estructuras que van a entrar en ese ilio pulmonar. Hacia el lado derecho, hacia el pulmón derecho, tenemos en la cara mediastínica impresiones también. Esta es la impresión cardíaca, que notamos que es mucho más pequeña en comparación a la derecha, a la izquierda, porque el vértice del corazón se orienta en sentido izquierdo. Por eso allá la impresión es mucho más amplia que la impresión en el pulmón derecho. Tenemos acá el surco para la vena brachiocefálica derecha, que junto con la izquierda se fusionan y forman aquí el surco de la vena cava superior. Se dirige aquí también el esófago, se aprecia mejor el surco para el esófago, y acá atrás, posterior, tenemos el surco para la vena ácidos. Importante y no se confundan. El callado que se aprecia acá es mucho más pequeño que el que se dibujaba en el lado izquierdo. Este sería el callado o el surco para el arco de la vena ácidos. Acá tenemos el área esofágica que va descendiendo y esas serían impresiones en la cara mediastínica del pulmón derecho. Esta sería la cara diafragmática, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre la pleura. La pleura forma una cavidad que se le llama cavidad pleural. Esa cavidad está llena por líquido seroso, que se llama líquido pleural. Cuando estudiamos la pleura, describimos que tenemos una pleura parietal que recubre la cavidad y tenemos una pleura visceral que recubre la superficie del pulmón. Importante, esa pleura parietal y esa pleura visceral se continúan a nivel de la raíz del pulmón. Eso significa que esta pleura, cuando llega a la parte media, se va a continuar con la raíz del pulmón y se dirige hacia la víscera y la va a recubrir totalmente. Siempre se hace la analogía de un globo que se está comprimiendo en un extremo. Rodea el puño que comprime ese globo, pero no rodea totalmente ese puño, porque va a haber un espacio donde está la muñeca y el antebrazo que no va a estar rodeada. Importante, vamos a describir que la pleura parietal, dependiendo del lugar, va a tener nombres. Se le va a llamar pleura costal, la que está la porción que se localiza en este nivel. Tenemos una pleura parietal diafragmática que se relaciona con el diafragma.
tenemos una pleura cervical que se localiza al nivel superior y tendremos una pleura, una porción mediastínica. Vamos a hacer la disección y vemos aquí la pleura parietal diafragmática, a este nivel la pleura mediastínica de la pleura parietal. Importante que también se forman recesos. Hay un receso costodiafragmático y tendremos un receso costomediasténico. ¿Cómo se forman esos recesos? Tenemos la pared torácica tapizada por la pleura parietal y hay un cambio que se dirige hacia el diafragma. Ese ángulo que se va a dibujar aquí va a ser un surco que normalmente el pulmón inclusive no llega o llega y se retira totalmente por la consistencia elástica de este pulmón. Ese espacio puede ser ocupado por líquido patológico, por sangrados. Esto es lo que le llamamos un receso costodiafragmático. Lo mismo ocurre a nivel mediastino y a nivel del costo mediastínico sería la pared torácica, la parte anterior, y vemos que hay un giro que se dirige hacia la pleura mediastínica. Ese receso sería el receso costo mediastínico. Utilizamos esta imagen para ver la pleura parietal. Esta sería una pleura costal. Noten cómo la cara interna de la parrilla costal está tapizada por una membrana brillante, cerosa. Aquí también se está haciendo una disección y se está viendo que la cara diafragmática está tapizada por una membrana. Esa membrana brillante es evidente que es la pleura parietal. Si se disecara esa pleura parietal, vamos a observar los músculos, las fibras musculares, en este caso los músculos intercostales íntimos. Ahí podemos apreciar la existencia de esa pleura parietal.